Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. México no coincide con medidas que limitan el acceso al asilo y al refugio a aquellas personas que temen por su vida y seguridad en su país de origen. Esa es la postura oficial del gobierno mexicano a favor del asilo y del refugio. El canciller Marcelo Ebrard ha insistido en que nuestro país no aceptará firmar un acuerdo para ser tercer país seguro, aunque Guatemala ya está negociándolo. Sin embargo, en los hechos y según una nueva regla de Estados Unidos, ya lo somos. Veamos el contexto. Desde este martes, la administración Trump aplica nuevas medidas para limitar las solicitudes de asilo de los migrantes indocumentados que entren a su país por su frontera sur. En un comunicado conjunto, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia emitieron la regla final interina o IFR. Ahí se establece que quienes busquen asilo deberán antes solicitarlo en el primer país al que ingresen para llegar a Estados Unidos. Esto debido a que entre 2013 y 2018 se triplicaron las solicitudes y la mayor parte son rechazadas por carecer de mérito. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados señala que la medida restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo y pondrá en riesgo a las personas vulnerables que emigran huyendo de la violencia y la pobreza. La agencia señaló que comprende que el sistema de asilo de Estados Unidos se encuentra bajo mucha presión, pero que está profundamente preocupada por la restricción. Esta disposición afecta a todos los migrantes que antes de llegar a Estados Unidos cruzan por México y Guatemala. Ambos países rechazaron convertirse en tercer país, sin embargo, de facto lo serán. El canciller Marcelo Ebrard señaló que México no coincide con medidas que limiten el asilo o refugio de las personas. La postura de Guatemala y México no impide al gobierno de Trump aplicar la regla final interina. Aunque la medida no menciona a ningún país, hacer una petición previa de asilo será indispensable. Otro punto duramente criticado es que la nueva medida pondrá en riesgo a familias vulnerables. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que el objetivo de la medida es reducir el número de personas que recorren un trayecto peligroso hacia Estados Unidos. Pero la Unión Americana de Libertades Civiles consideró que es ilegal y anunció una demanda, pues la ley federal permite a los refugiados solicitar asilo sin importar cómo ingresaron a ese país. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, ya me lo planteábamos el lunes, querida Lisa, hablábamos justo sobre estas redadas que al parecer, por lo menos lo que están reportando los corresponsales tanto de Noticieros Televisa como de otros medios y las mismas notas del New York Times, no han sido tan fuertes las redadas. Se han detenido a mucha menos gente de la que Donald Trump argumentaba o decía, pero el caso que está afectando, y el caso por que vamos a discutir, es el caso de nuestra política migratoria. El hecho de que México ahora se ha tenido que ir convirtiendo, digamos, en hacer ese trabajo de detener a inmigrantes que tratan de ingresar a Estados Unidos y que, como ya veíamos en la nota, Guatemala ya está tomando medidas. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo estás viendo la reacción del gobierno mexicano, al canciller y a los demás funcionarios? Bueno, justo al final de la mesa del lunes pasado donde estábamos discutiendo este tema, yo lo que decía es que me había sorprendido negativamente que en ese momento no hubiera habido una nota diplomática fuerte por parte del canciller Marcelo Ebrard frente a la emisión de esta regla interina que de facto convierte a México en un tercer país seguro sin que haya habido un acuerdo bilateral firmado por ambos gobiernos que permita por lo menos participar en las negociaciones de las condiciones del acuerdo para que México pueda obtener también cierto beneficio o cierta certidumbre sobre la no aplicación, por ejemplo, de medidas vengativas en el terreno económico o alguna otra cosa que permitiera mantener un mínimo de estándares de cumplimiento con el derecho internacional. Esa es la primera cosa que me preocupa. Salió después de nuestra emisión a decir que habrá una reunión con el secretario Pompeo en la Ciudad de México y que ahí se revisará nuevamente el tema. El fondo del asunto es que lo que no deja de preocupar es que tenemos una acción unilateral que obligará en los hechos a que México se comporte de una manera que por lo menos en la narrativa o por lo menos en el discurso ha dicho que no se quiere comportar. Eso significa no solo que tendrá consecuencias para México, sino para toda América Central. ¿Por qué? Porque lo que dice este documento es que todas las personas que hayan transitado por otro país diferente al de su país de origen y lleguen a los Estados Unidos tendrán que haber solicitado ese asilo en el país anterior. De otra manera es un criterio de exclusión para poder aplicar o para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Revisando un poquito el tejemaneje del derecho internacional, que lo mencionamos la vez pasada en esta mesa, pasan dos cosas. La primera es que todos los países de Centroamérica, desde Panamá hasta México, han suscrito todos los instrumentos internacionales de apoyo y protección a los refugiados. Por lo tanto, no existen las condiciones para que ninguno de ellos les niegue o tenga condiciones de restricción a esas solicitudes y entonces puedan solicitar el asilo en los Estados Unidos. Entonces, desde Panamá a México, quienes transiten por esos países van a tener que solicitarlo ahí.
Eso mina, que es la segunda cosa, la posibilidad realmente de tener una estrategia regional de atención al fenómeno migratorio que pudiese tener la colaboración de Estados Unidos y donde se pudiesen atender las causas estructurales que están impulsando a todas estas personas a buscar pues ese refugio, ese asilo en Estados Unidos. Y la segunda cosa que pasa es que si nosotros no aceptamos y de alguna manera firmamos alguna cosa que deje en papel la aceptación bilateral, entonces inhabilitamos, imposibilitamos ya la lucha legal en las cortes americanas, porque la única salvedad que existe en la ley norteamericana sobre la cual no aplica el criterio de devolución, es decir, que tú puedas realmente regresar a las personas una vez que han solicitado el asilo en tu territorio, es que exista un acuerdo bilateral con un tercer país que permita que tú hagas esa devolución. Entonces va a ser importantísimo que este domingo México no suscriba un documento bilateral que lo que haga sea obligarnos, ahora sí, de jure a esta cosa que no queremos hacer y nos están imponiendo de facto, pero y dos, que imposibilite la lucha en tribunales de asociaciones como ACLU, ¿no? El American Civil Liberties Union, que lo que están haciendo es impugnar ante la Corte el hecho de que Estados Unidos estaría violando el derecho internacional humanitario, en aplicar una medida retroactiva o regresiva, más bien, no retroactiva sino regresiva, es decir, limitar la esfera de protección de los derechos ya otorgados, y dos, pues que haga que el único argumento jurídico que se pueda mantener en las cortes norteamericanas se pierda. Claro. Alejandro, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado de esa fecha desde que se firmó este compromiso de 45 días, por cierto? Como 30. Ya estamos a nada, ¿no? Es la próxima semana. Ya la próxima semana. 35 días y a la nueva 500 certificación del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que esto que está planteando Donald Trump es incluso más grave de lo que convencionalmente se conoce como tercer país seguro. En primer lugar, porque es una decisión unilateral, una imposición, y el tercer país seguro implicaría un acuerdo bilateral. Eso por primera. En segunda, porque convencionalmente el tercer país seguro significa esperar la solicitud, el trámite de solicitud de asilo en México a Estados Unidos. Aquí lo que está diciendo Donald Trump es que no hay solicitud de Estados Unidos. Es más grave que tercer país seguro porque está obligando a México a asumir toda la responsabilidad y Estados Unidos está transfiriendo y deslindándose absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad. Esto evidentemente es una franca violación al derecho a la protección, al refugio, rompe con todos los tratados internacionales, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y nos ubica en el gran dilema de que México no puede desapegarse a esa enorme tradición de refugio y de asilo a quienes son perseguidos. Tenemos que seguir recibiéndolos, pero también creo que es momento de hacer toda una estrategia multilateral para hacer caer en cuenta a Estados Unidos, pues que la gestión de los flujos migratorios es un tema de responsabilidades compartidas, que México no tiene las capacidades materiales, económicas para atender la enorme crisis humanitaria que implicaría dar asilo a decenas de miles de personas, y que tiene que entrar en una cuestión de atender las causas estructurales que originan la migración, que es la violencia, la inseguridad, fenómenos climáticos como la sequía, etcétera. Entonces, que Estados Unidos tiene que asumir una responsabilidad compartida, y que esto no solamente involucra a dos países, sino que la migración es un fenómeno regional. Incluso en Brasil están llegando personas provenientes desde África que cruzan todo el continente para llegar a Estados Unidos. Es una gestión, digamos, continental, y esto no va a abonar de ninguna manera a resolver el problema, sino lo va a agravar. Claro, Fer. Sí, yo aquí coincido, creo que tiene que abordarse de manera regional. Sin embargo, tampoco pienso que México se pueda quedar en una postura en la que decimos no vamos a firmar nada, nosotros estamos a favor de la migración libre, y sí, creo que podemos mantener nuestros principios. Es más, estoy convencida de que tenemos que mantener nuestros principios, ¿no?, a favor de la migración como país de refugio para muchas personas que a lo largo de la historia han venido. Sin embargo, creo que tenemos que también partir del hecho de que el fenómeno migratorio está cambiando. Y la política que tenía México hace 10, 15, 20 años no responde a la situación que hoy estamos viviendo. En primer lugar, porque ya no son necesariamente mexicanos los que están yendo a Estados Unidos. En realidad, la tasa de migración a Estados Unidos de mexicanos está decreciendo.
Y por otro lado, sí ha habido una explosión en la migración de Sudamérica y Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Entonces México se está transformando en ser este país de origen a ser el país de tránsito, como tantas veces lo hemos comentado, y hoy país de destino. Esto creo que sí cambia la forma en la que tenemos que entender la migración. No podemos mantenernos con las mismas reglas, las mismas políticas, y nos obliga a sí sentarnos, no solo con Estados Unidos, sino con todos los países de Centroamérica, a ver cómo lo vamos a resolver. Si en el proceso hay ciertos mecanismos que dicen, bueno, vamos a evaluar cuáles son los criterios que una persona argumenta para pedir asilo en Estados Unidos. Si lo que argumenta es, por poner un ejemplo, violencia, ¿no? Y es una violencia muy específica relacionada con causas personales, que simplemente transitando a otro país se vería salvaguardada, bueno, veamos la alternativa de que no todo el mundo tenga que llegar necesariamente a Estados Unidos, vayamos viendo cómo podemos poner a estas personas a salvo. Si en otros países se les pueden dar oportunidades laborales a personas que van saliendo por hambrunas y eventualmente sí buscar que en Estados Unidos lleguen las personas que en ninguno de los otros países tampoco se les puede resolver. Porque finalmente todo el mundo está queriendo llegar solo y únicamente a Estados Unidos. Y como lo hemos dicho, ningún país del mundo, así sea el más humanitario, tiene capacidad para recibir a todos los migrantes que quieren pedir asilo. Entonces, creo que se tiene que combinar, sí creo que tiene que haber una colaboración, y creo que los equipos de trabajo de las oficinas migratorias de los distintos países de la región tienen que colaborar también a hacer el estudio de estos expedientes y un poco ir filtrando de tal forma que no se haga este embudo en la frontera norte que no únicamente genera un problema para Estados Unidos, sino que genera unas condiciones terribles para las personas que van a pasar ahí años esperando a que se les dé respuesta. Sí, yo sí quisiera recuperar algo de lo que decía Lisa para darle la palabra a Alfredo. Es el tema de estar muy pendientes de lo que ocurra en esa reunión el domingo, de que en efecto México no firme y no nos convirtamos ahora sí ya de iure, es decir, de ley, en un tercer país seguro, e incluso mucho peor, como mencionabas por acá, Alejandro. Y también voltear a ver qué es lo que hemos hecho con la Guardia Nacional. Ha habido muchos reportes de que se están metiendo, ya lo decías tú el otro día, a hoteles en la frontera, en el estado de Chiapas, a buscar inmigrantes en redadas completamente ilegales. A lo mejor son paparruchas, a lo mejor son verdades, hay que buscar si son ciertas o no. Bueno, qué bueno que lo dices de esta forma. O sea, hay que ver cómo estamos actuando. A mí me sigue preocupando lo que me preocupaba antier. Es qué autoridad moral estamos construyendo frente a esta negociación, más allá de lo del domingo, más allá de lo que va a ser la evaluación de la próxima semana, unilateral, que aceptamos que fuera así, con la puerta abierta que dejó Marcelo Ebrard a que si hubiera la necesidad de convertirnos en tercer país seguro, tendría que llevarse esto al Congreso. Veo con buenos ojos que los coordinadores parlamentarios de la mayoría en ambas cámaras estén cerrando la puerta a eso. Eso fortalece, creo que, al canciller para el momento en que se haga esta evaluación unilateral, pero creo que lo que estamos viendo en estos días lamentablemente no va a tocar ni por encima a profundidad el tema y las posibles soluciones de todo lo que ha dicho Fer y Lisa. Esto es, como voy a decir, algo común, algo que todo mundo sabe, algo que se repite todo el tiempo, pero esto es parte de la campaña de Donald Trump. Y en esa campaña en la que está Trump, estamos nosotros siendo partícipes, estamos nosotros convirtiéndonos en unos incongruentes en muchos sentidos, y quiero detenerme en lo que pasó, por ejemplo, hoy con Irineo Mujica. Irineo, que junto con Cristóbal fueron detenidos hace unas semanas, donde la Fiscalía General de la República, hace un rato que me preguntaba si funciona o no, hizo todo para que cayera sus detenciones y la fabricación de un supuesto delito de migración en medio justo de las negociaciones, y hoy lo vuelven a hostigar. Hoy reportan muchas organizaciones que lo han acompañado, que elementos del Instituto Nacional de Migración con la Guardia Nacional lo detienen justo cuando iba a una de las audiencias relativas al proceso que está viviendo injustamente, él como defensor de derechos de los migrantes. Entonces estamos haciéndole el juego sucio a Donald Trump frente a lo que viene. Vemos que falta mucho liderazgo y mucha construcción de lo que no vamos a permitir que sea, y prácticamente estamos poniendo las condiciones de lo que sí puede atreverse Donald Trump a pedirnos o a imponer, si no es que ya lo está haciendo de facto. Último comentario que pediste la mano, Lisa, y rápido porque tenemos que ir a corte. Rapidísimo, nada más. Hoy me llamaba la atención en la columna de Jorge Castañeda, que decía que en realidad esto pudo haber sido una reacción al amparo que se promovió en Guatemala por parte de ex cancilleres y sociedad civil, en donde le piden a la Corte que declare inconstitucional
constitucional la posibilidad de convertirse en un tercer país seguro, que era algo que se daba por hecho que Jimmy Morales viajaba a Washington a firmarlo. A Jimmy Morales le vale porque ya se va en un par de meses, y que eso se cae. Y frente a la posibilidad de que eso se cayera en una negociación tan avanzada con Guatemala, sale de manera unilateral y se lo aplica a México y todo Centroamérica. Entonces yo creo que será muy importante también observar las acciones legales que se puedan tomar aquí para evitar que tengamos pues un acuerdo similar, que es, hay que decirlo, no un tema de principios, un tema de obligaciones internacionales suscritas por México. Si México lo acepta y se convierte en un país que restrinja el tránsito de personas que buscan refugio y asilo en Estados Unidos, porque el derecho humanitario también es muy claro, es a dónde quiere llegar la persona, no a dónde la acomodas y a dónde cabe. Una de las excepciones que vienen en el documento de Estados Unidos es que si se lo niega el Estado, entonces sí pueden ir a Estados Unidos. Sí, pero nosotros ratificamos esos instrumentos. Nosotros no lo vamos a poder negar, pero ahí se está violando la voluntad de la persona del destino al que quiere llegar. Finalmente sí se le podría negar en México con tal de que pudiera entonces solicitarlo en Estados Unidos. O sea, y ahí lo que nos están obligando a nosotros es a caer en una violación de cosas que nosotros hemos suscrito. Entonces no es fácil. Recuperamos el tema el lunes con esta mesa, porque evidentemente cuando pase lo de la evaluación y cuando venga también el resultado de este encuentro entre Mike Pompeo y el secretario Marcelo Ebrard. Hacemos una pausa, regresando. Policías federales siguen inconformes con las condiciones de su transferencia a la Guardia Nacional, pero autoridades dicen que el asunto ya está resuelto. Volvemos, punto y contrapunto.